Estamos presenciando historia viva que va desfilando delante de nuestros ojos a través de los medios de comunicación, que no son inocentes, que tienen intereses. Y en este caso, digo con plena convicción que aquí el interés es ofrecer lo que no se ofrece en los grandes medios de comunicación mundiales. La visión de la víctima, la visión de un país que viene siendo atacado, agredido por Israel y por los Estados Unidos, echando también los misiles informativos, echando los misiles de los cables, de lo que se debe de leer, de lo que se debe de ver. Pero a estas alturas, gracias a medios alternativos, incluso de las redes sociales, podemos acceder a lo que verdaderamente está pasando en este conflicto, que no es conflicto, es una agresión unilateral, deliberada de Israel y de los Estados Unidos en contra de Irán. Cruzaron la línea. Y del otro lado, Gringo. Tengo el gusto de tener al profesor Jorge Mahfoud, autor de varios libros, entre ellos este que tengo aquí en la mano. Bueno, no se ve muy bien porque lo tengo desenfocado, y muchos otros. Él se encuentra allá en los Estados Unidos, o sea que está en primera fila de lo que se está viendo desde el punto de vista estadounidense. Jorge, muchísimas gracias por aceptar la invitación para Gringo de Hispan TV. El tema de la guerra en contra de Irán, que yo he venido diciendo aquí, es la crónica de una guerra anunciada desde hace muchísimo tiempo. No Sí, solamente, adelante. sí, décadas o generaciones. Para empezar, siempre fue, bueno, ya comenzó con el golpe del 1953, como saben, contra Mohammad Mossadegh. Irán fue parte de todo un neocolonialismo o un colonialismo más económico y más brutal de la Guerra Fría, que había comenzado en el siglo XIX, con los supremacismos raciales. Pero a partir de la Guerra Fría aparece la táctica de la CIA, el MI6 y otros, no usando los ejércitos directamente, sino prefiriendo más los complots. Y eso fue lo que pasó en Irán en ese año, y además en otros lugares se destruyeron muchas democracias, se radicalizaron, se crearon los mujahideen, se crearon las madrasas, se crearon los talibán, se crearon los Al-Qaeda, se crearon los ISIS, todo luego que la propaganda se encargó de cristalizar para demonizar al mundo islámico, musulmán o persa, porque esa era parte de la estrategia, demonizarlos, es decir, se demoniza siempre a la víctima, como durante la colonización, tanto hispanoamericana como de una forma tal vez más fanática, la anglosajona, se demonizó a los salvajes, a aquellos que eran las víctimas. Se los aplastó, acordó, se firmó muchísimos acuerdos, y además ellos eran muy habilidosos y muy razonables, muy pragmáticos, muy realistas, no eran para nada fanáticos. Y de hecho estoy haciendo un largo estudio sobre esto. Y siempre, absolutamente siempre, 100% de las veces que se rompieron los tratados fueron rotos por el dueño del cañón, que básicamente es aquel que compra tiempo con un tratado y luego sabe que lo va a romper, o aunque no lo sepa, lo va a romper de hecho. Eso ha sido la larga historia, y que se repitió en Medio Oriente hasta hace poco. ¿Recuerdan el tratado de armas nucleares que firmó Obama con Irán? En el 2015, sí. ¿Y quién lo rompió? No lo rompió Teherán, lo rompió Washington, siempre con la estrategia de, bueno, lo que hace un presidente lo escribe con la mano, lo borra con el codo el próximo presidente. Y al fin y al cabo siempre está en beneficio de quien tiene realmente el poder, que no es que lo tenga por 5 años, se lo tiene por generaciones, que son las grandes corporaciones, que hoy en día, como JP Morgan y muchas otras, son directa herencia de la esclavitud, así como las elecciones. Es decir, son poderes permanentes con un mismo modus operandi permanente. Entonces lo de Irán ya tiene muchas generaciones, pero además se radicaliza a partir de los 80 con el reinado de Netanyahu, que ha estado ahí en el poder desde los 80, cada vez con más poder.
y con la obsesión de prender fuego todo Medio Oriente, porque sus vecinos no importan, no valen. Es la misma mentalidad colonialista británica, europea, supremacista, blanca, de que como somos superiores, no es que debemos ayudar a los inferiores, no, lo contrario. Ese supremacismo que es una excusa para el odio, porque si realmente fueran superiores, como racialmente, deberían ayudar como un dueño de un perro ayuda al perro, claro, pero el perro es obediente, entonces lo trata con cariño, pero a un ser humano lo trata con desprecio. ¿Por qué? ¿El perro es superior al otro ser humano? No, es que el otro ser humano es un problema y por lo tanto nosotros somos superiores y rompemos todos los tratados y los matamos, los masacramos. Y después, como matamos y masacramos, nos lloramos, como las típicas lágrimas de cocodrilo cuando está mordiendo a su víctima, nos presentamos como la víctima y demonizamos al resto como terroristas. Incluso aquellos que somos críticos, somos peligrosos cuando lo que hemos matado en las últimas, desde que nacimos, que han sido moscas, cucarachas y poco más. Pero aquellos que asesinan, masacran, violan y cometen genocidio son los que, como dijo el embajador recientemente, hace pocos días, el embajador de Israel en la ONU, diciendo de que, bueno, tienen armas nucleares porque son la fuerza estabilizadora que quiere la paz. Pero nos están tomando el pelo y a cara de perro. Entonces, la misma historia con los indios salvajes y seguiríamos. Y Irán, ¿por qué Irán es uno de los mayores problemas? Porque es uno de aquellos actores en esa región de Medio Oriente más difícil, especialmente a partir de la revolución del 79, más difícil de arrodillar. Simplemente eso. China fue otro caso, pero China es mucho más difícil de arrodillar y por lo tanto se independizó y se desarrolló como realmente es la condición de desarrollo, la independencia. Entonces, esa ha sido la obsesión de y Washington, Irán. Jorge, antes de hacerte otras preguntas del contexto de todo esto, de manera muy puntual, bueno, hemos tenido estas declaraciones del señor Donald Trump en el sentido de que estoy negociando con la gente correcta, etcétera. Bueno, resultó que es a través de Pakistán y a través de Pakistán le presentaron a Irán una serie de propuestas e Irán, mucha gente no se esperaba esta respuesta, dijo no aceptamos que el señor Donald Trump nos ponga condiciones para cerrar la paz y a paz. Han rechazado todo esto definitivamente. Pero como tú bien estabas poniendo en contexto y todas las violaciones de los acuerdos para ganar tiempo, pues Irán, desde mi punto de vista, ha hecho exactamente lo correcto, ¿verdad? No se puede aceptar esos puntos si no se puede confiar en el ente sionista estadounidense. Sí, pero hablamos de la historia más pasada, pero el año pasado ya se repitió esta misma historia. Los iraníes estaban en la mesa de negociaciones y los bombardearon. Después estaban ahora recientemente en la mesa de negociaciones y los vuelven a bombardear. Entonces, ¿qué pueden esperar? Que tanto Irán como muchos otros países miren el ejemplo de Muhammad Gaddafi, que en el 2003 aceptó desarmarse, termina de desarmarse y entregar el material nuclear que tenía a Estados Unidos en el 2011, y en el 2011 comienza la llamada Primavera Árabe, terminan matándolo. Solamente en Estados Unidos no aprenden de la historia, porque claro, el que tiene poder y músculo no necesita hacer un esfuerzo intelectual, pero tarde o temprano eso le dispara en contra, le juega en contra. Los iraníes, todos aquellos que han sufrido esa demonización y ese acoso, saben de historia, pero además los iraníes han redoblado la apuesta, no solamente que no aceptaron las condiciones de Washington, que además es dejar todo como estaba antes, no sé, entonces ¿para qué invadieron? Es decir, que abran el estrecho de Hormuz es una de las condiciones para la paz, pero ya estaba abierto antes de los bombardeos. Sí. ¿Cuál es la ganancia de Washington? No, la ganancia es de Israel, que distrae con todo eso, además de seguir matando. Hace minutos leía que acaban de matar al jefe de los Navy o de la Marina iraní que se encargaba de la supervisión del estrecho de Hormuz. ¿Cuál es el efecto? ¿Se creen que de esa forma van a derrotar a un país gigantesco? Al contrario, lo van a unir más y lo van a radicalizar más. Y una de las condiciones que puso recientemente, tú lo habrás leído porque desde hace unos días,
que Teherán le puso a Washington es compensación. Cosa Exactamente. que uno puede decir, bueno, es una carta que está poniendo, pero luego la va a retirar. Pero tiene varios efectos. Desde el punto de vista global, mucha gente, como en el caso del genocidio de Gaza o de Palestina, mucha gente empezó a estudiar historia y eso fue una terrible derrota para el régimen, hay que decirlo como es, el régimen de Tel Aviv. Que la gente se ponga a estudiar historia y en este caso que la gente diga, ¿por qué entonces un país que ha sido atacado no va a pedir compensaciones? Si todos los imperios siempre la han pedido, la han exigido y han obtenido compensaciones, incluso hasta el imperio francés cuando perdió su propiedad privada, que eran los esclavos haitíes, recibió por otro siglo más compensaciones. ¿Por qué siempre el poderoso recibe compensaciones? Entonces, me parece que es una jugada muy inteligente, por lo menos para la reflexión de Asia, África y América Latina y algunos en Estados Unidos. Redobló la apuesta y está diciendo, ahora están pidiendo negociaciones de paz como si fueran los ganadores. Y lo están diciendo acá en Estados Unidos como si fueran los ganadores. Y están rezando en el Pentágono como si Dios tuviera una bandera y un pasaporte. Ese fanatismo que luego se lo indilgan a todas las demás naciones es lo que se está radicalizando acá. Y están en una situación muy preocupante, lo saben y no saben cómo disimular. Porque todos los esfuerzos de disimulo que han hecho, los mismos estadounidenses se están dando cuenta que es solamente retórica y además de la más barata. Es lo mismo que está pasando en Argentina. No saben cómo ocultar una catástrofe económica, social, política, en el caso de Estados Unidos, además geopolítica. Jorge, muchas personas analistas han considerado que la guerra de Vietnam la perdió Estados Unidos primero en Estados Unidos y después en Vietnam. En aquel entonces, por los medios de comunicación, las bolsas de cadáveres, cuando se filtra la masacre esta de My Lai, ¿no? Se llama, ¿no? ¿Tú crees que esto pudiera pasar? Sí, yo creo que hubo varios factores en esas historias. Es como en el caso del fiasco de Bahía Cochino, los que fueron derrotados le echaron la culpa a Kennedy, Kennedy le echó la culpa a la CIA, etc. Es decir, hay varias historias, pero el gran mérito fue de la resistencia cubana, especialmente de Che Guevara, que aprendió de la experiencia del golpe de Estado en Guatemala. Pero en el caso de Irak, de Vietnam, sí que hubo mucha resistencia acá, como luego la apagaron a partir de los 70 y 80, pero los vietnamitas fueron los autores de su... No, claro, claro. Es cierto que acá influyó, pero no creo que haya sido totalmente decisivo. Pero sí es importante. Lo mismo que en los 80, las protestas estudiantes y de desinversión erosionaron mucho el poder del apartheid en Sudáfrica. En el caso de Irak, la manipulación propagandística fue abrumadora, especialmente por el septiembre 11 o el 11 de septiembre. Fue abrumadora, incluso después que Bush reconoce que no existían las armas de destrucción masiva, pocos años después, la gente seguía afirmando eso, porque especialmente aquellos que veían Fox News. Es decir, los medios son instrumentos evangelizadores o creadores de la realidad. Hoy es diferente. Acá en Estados Unidos, tradicionalmente, cuando los pueblos, los estadounidenses quieren algo, los gobiernos hacen lo opuesto. Esto está estudiado, probado estadísticamente y con varios análisis. Como hemos dicho, la invasión o el secuestro de Maduro ocurrió cuando el 75% de los estadounidenses no quería ningún tipo de intervención en Venezuela. El porcentaje era mayor que en la propia América Latina. Y en este caso pasó lo mismo con Irán. El 70% de los estadounidenses decían no queremos ninguna intervención ni menos bombardeo en Irán, por muchas razones. Primero, por razones económicas, pero también por razones de justicia y tercero, por razones de hastío. Pero también hay otra razón. Existe en Estados Unidos, empezó con los estudiantes, con la juventud, y ahora se ha expandido a toda la población, con excepción de los mayores de 65 años, que no abrumadora, pero una clara mayoría está a favor de los derechos de los palestinos y en contra del genocidio y en contra de las acciones de Israel. No tiene ningún efecto político porque los políticos están en el bolsillo del AIPAC, por ejemplo. Pero a largo plazo eso va a tener un efecto, o por lo menos va a ser un factor importantísimo, más allá del fiasco que va a ser Irán, que van a tratar de disimularlo, va a ser una otra forma de Bahía Cochinos, pero masiva. Dos cosas. A largo plazo es una aceleración de la hegemonía estadounidense, es decir, en lugar de hacer Estados Unidos
grande de nuevo, la están hundiendo más rápido todavía. Y la gente será tonta, pero no tanto. La está sintiendo y a corto plazo la siente en el bolsillo. Con la suba de precios del combustible. Y a mediano plazo lo va a sentir el mismo Trump con las elecciones de noviembre. La opción Sansón es un libro de Seymour Hersh en el cual él plantea que si en algún momento dado Israel se ve existencialmente amenazado, Para usar las bombas atómicas. Exactamente. Entonces, en este contexto, ¿tú crees que se pudiera pasar a un lenguaje bélico que es temido por todo el mundo, el de la utilización de bombas nucleares, bombas atómicas, en fin? Todo el futuro como hacían los antiguos griegos y los incas, está hacia atrás, porque no lo podemos ver. Lo que podemos ver es el pasado que está hacia adelante. Así como cuando incluso alguna persona quiere contratar a alguien, mira su currículum. El 99% del currículum es sobre el pasado, no sobre el futuro, algunas promesas para el futuro. Entonces, Claro. esto es lo mismo. Lo único que podemos juzgar para responder a tu pregunta es qué ha hecho Israel en el pasado. Ha usado toda la brutalidad necesaria y controlada porque siempre necesita una carta extra. Entonces, si realmente tuviese la oportunidad para salvarse, porque los demás son inferiores, porque los demás son un pueblo no elegido, estoy hablando desde el punto de vista de los fanáticos, que son muchísimos, incluso en Israel, entonces, ¿por qué no matarlos si ellos mismos dicen que hasta los niños son terroristas? Entonces, si Sí, los niños son terroristas, son peligrosos, y está bien matarlo, ¿por qué no usar una bomba atómica? ¿Cuál es la diferencia entre aplastarlo con misiles y topadoras o con una bomba atómica? Porque sería mala propaganda. Pero si está a un paso el colapso, obviamente que podría usarlo y, repito, a juzgar por su historia, no habría ninguna duda de ética o moral de que no pudieran hacerlo. Las tienen y la van a usar si realmente es necesario. bueno, y en tu opinión, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo final, último? Algunos hablan de el Gran Israel. El Gran Israel, que incluso soldados de Israel lo traen en el escudo. O un sionismo internacional que esté abarcando, porque hay temores en Argentina, hay gente que tiene serios temores, incluso con Milei, en fin, como que todo se esté cuajando, y el nuevo presidente de Chile para llevar a mucha gente de Israel como refugiados a la Patagonia, en fin. ¿Qué piensas? ¿Cuál es el objetivo de Sí. todo esto? Primero, el objetivo de muchos en Israel es el Gran Israel. Eso está claro, está declarado. Hay Está incluso los declarado. militares lo usan como insignia, etcétera. Es un Sí. objetivo, pero es un objetivo fanático y totalmente irrealista. ¿Por qué es irrealista? Fíjense, llevan 60, 70 años aplastando, masacrando palestinos y todavía no han resuelto ese problema, según ellos, de una limpieza étnica. ¿Qué piensan? ¿Que van a hacer lo mismo en un área mucho mayor? No. Primero, absolutamente es ilógico, pero sigue siendo para cualquier fanático un objetivo. Un objetivo que produce más muerte, obviamente, y podemos bombardear y masacrar a todos los que querramos. Ahora, desde el punto de vista práctico, el Irán ha sido, porque el mundo se mueve a través de focos. Hace poco todos estaban discutiendo sobre las ejecuciones extrajudiciales en el Caribe, que eran brutalidades también. Luego ya ni se las hace, parece que desapareció el narcotráfico de un día para el otro, el foco pasó a Irán y así seguimos. Entonces, Sí. el foco en Irán significa puedo tomar el sur del Líbano y bueno, habrá algunas protestas, pero no va a ser el foco. Entonces, lo puedo seguir tomando como han tomado parte de la franja en Siria, aún más de los altos del Golán, y así se siguen. Entonces, desde el punto de vista práctico, realista, ese es el objetivo a corto plazo, tomar más tierra, terminar o por lo menos seguir tomando Cisjordania y más todavía de Gaza. Ahora, como digo, la toma o la creación del Gran Israel es una utopía imposible, solamente funciona en la mente de los fanáticos que explican toda esa brutalidad. Ahora, ¿cuál sería lo más posible? Bueno, lo que ya ha ocurrido antes, que es lo que ocurre en Washington, que los políticos están en manos del sionismo, o la gran mayoría. Y ahora, ¿por qué eso es importante? Para Washington es importante que China no sea una hegemonía al estilo occidental,
que, es decir, el estilo occidental, el desarrollo de las potencias occidentales desde el siglo XVI en delante, se creó a fuerza de aniquilar al resto, de esclavizar al resto, de brutalizar y de destruir las economías del resto, mientras se vendía como superioridad racial, superioridad moral, etc. Ahora, si China le copiara a Occidente esa obsesión, es como acá la gente, los blancos tienen miedo de que los no blancos un día sean mayoría. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que los traten igual que ellos han tratado a las minorías. Simplemente eso. Ahora, si ese miedo es de que China haga lo mismo, no lo sabemos si hará lo mismo, pero su tradición no es esa. Realmente, si vemos la historia de China, ha sido más o menos limitada a su territorio y no ha sido globalista, expansionista. Ahora lo está haciendo desde el punto de vista económico, pero no hemos visto ninguna acción militar, ningún golpe de Estado. Entonces, si China realmente reemplaza a ese estilo imperial occidental, entonces Washington está en problemas. Y si Washington está en problemas, Israel está en problemas, porque Israel sin Washington es nada. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es mantener el poder en la cúpula de las sociedades. Porque, repito, no podés hacer una limpieza étnica en el norte de Irak, en el norte de Arabia Saudita, en Jordania. Imposible, no lo han podido lograr en tantos años en la propia Palestina, que es mucho más pequeña. Entonces, si eso no es posible, bueno, seguir y aún más en el poder de las élites, es decir, en los gobiernos de Medio Oriente, como lo están en el Golfo Pérsico, de Occidente, como lo están en Europa y en Estados Unidos, y en Buenos Aires, por ejemplo, en Argentina, y en los medios. Es decir, todo aquello que tenga algo que ver con el poder. Medios, dinero, y política, y ejército, obviamente. Entonces, estar ahí es suficiente. Y luego llorar si alguien protesta porque hay algo que no es muy democrático. Pero, repito, el gran de Israel es una utopía imposible, tal como la plantean los fanáticos, pero sí que tiene efectos en la acaparación de más poder y en evitar un cambio geopolítico y de orden geopolítico, que sería el surgimiento total de China y la catástrofe del imperio estadounidense, que en este momento está patinando fuertemente y con mucho miedo. Supongo que los políticos en Washington y los analistas deben estar muy preocupados de que se están suicidando. Por último, ya para terminar, que también sé que tienes actividades después de la entrevista muy importantes. ¿Ha sorprendido la resistencia de Irán después de aquella llamada guerra de los 12 días? Muchos pensaban que eso, y luego se maneja la opción de que está enviando Estados Unidos soldados para poner boots on the ground, botas en el terreno, lo cual sería terrible, ¿no? Porque podría salirse, como dicen los españoles, podría salirse esto de madre, ¿no? Yo no sé si la inteligencia que en los grandes países como Estados Unidos y Europa invierten billones de dólares, invierten los mejores analistas, invierten los mejores recursos, los mejores espías, tienen toda la información. Yo no sé si se hacen los tontos a propósito o son tontos. Ya lo vimos en Irak en el 2003. Yo estaba en España, escribí varias veces las razones por las cuales no tiene ningún sentido de que Saddam Hussein, que era aliado de Alemania y Washington, tuviese en ese momento armas de destrucción masiva, y si las tenía, como los inspectores decían que no las tenía, los inspectores de la ONU, las iba a usar, porque al fin y al cabo era un dictador. Y luego resulta que reconocen de que tenían mala información. A mí no me cuadra, o son tontos o no están mintiendo. Lo mismo pasa ahora. En cada intervención, el poderoso cree que lo va a resolver en 2, 3, 4 días y lo dice. O son tontos o están vendiendo una historia falsa, sabiendo de que luego la gente se va a acostumbrar a esas catástrofes. Cualquiera con sentido común, no es necesario ser analista ni profesional en eso, se iba a dar cuenta que Irán, y lo dijimos también, Irán no es Venezuela, Irán no es Irak, y encima ahora Irak se está sumando a las fuerzas de resistencia. No tiene ningún sentido en ese aspecto. Ahora, el segundo punto, ningún sentido desde el punto de vista de inteligencia. El segundo punto de las tropas en la franja de Hormuz, primero es otro suicidio, así como enviar los tanques, el Lincoln y el Gerald Ford, un fiasco que lo taparon con
con excusas ridículas, Ujú. enviar tropas sería la mayor catástrofe, porque ahí van a haber muertos y es lo que más les va a sentir la población estadounidense. Si le hunden el Lincoln, bueno, es un símbolo muy importante, pero al fin y al cabo no sería una masacre para la sangre estadounidense que es tan mitológica en varias partes, en varios momentos de la historia. El otro punto, ¿cuándo Estados Unidos ganó una guerra por tierra? ¿Cuándo? Se las ganó a los indios, a los nativos, perdón, se las ganó a los mexicanos, porque los mexicanos estaban lidiando con un terremoto, no querían para nada, tenían sus problemas políticos internos, como vos sabés. Es decir, no se ven invasiones de Estados Unidos y el desembarco en Normandía, pues ya estaba cocinado Hitler en ese momento. Entonces no se ven. Y después de ahí, peor todavía, Vietnam, Corea fue simplemente básicamente una campaña aérea, Vietnam y todas las demás intervenciones, hasta Irak, etcétera, y Afganistán, todos han sido fracasos, todos han sido fiascos. Y hay dos posibilidades: o son altamente efectivos, cosa que es cuestionable, o perder guerras es un excelente negocio. Negocio para los que fabrican armamento, negocio para los que Claro. invierten en los mercaderes de la guerra. Para ellos sí son grandes negocios y de hecho son los que más han hecho y siguen haciendo hoy dinero, pero no para los pueblos, ni siquiera para el pueblo estadounidense. Entonces, por una razón o por otra, el desembarco ahí podría tener un efecto de unos días de victoria, de triunfo, pero a largo plazo es otro suicidio, totalmente. Gringo.